Era Eduardo de Dios Nicosia, el hombre que ustedes están viendo a la derecha, y a la izquierda la imagen en vivo, porque estamos en Mar del Plata en este momento, con un móvil, con una entrevista exclusiva con el fiscal que está llevando adelante el juicio contra ese hombre que ustedes ven en pantalla, insisto, Eduardo de Dios Nicosia, un líder, un maestro de yoga, un líder espiritual, que en ese hotel que ustedes están viendo, desde donde vamos a estar transmitiendo hoy, aquí en Cámara del Crimen, desde el City Hotel de Mar del Plata, allí había puesto en el año 2005 la sede de su congregación, una congregación que aparentaba ser una organización dedicada al yoga, a la enseñanza de la meditación, de lo espiritual, pero que en realidad escondía una fachada de una verdadera secta. ¿Qué ocurría ahí adentro? Lo que cree la justicia, Richard, es que al menos 32 personas fueron sometidas a esclavitud, fueron víctimas de trata de personas para ser explotadas sexualmente, laboralmente, para sacarle todos sus bienes, y que allí adentro también habrían vivido entre 12 y 15 niños cuyo padre habría sido este líder, este hoyo argentino, Eduardo de Dios Nicosia, pero que él habría anotado a nombre de otros hombres, ¿sí? Que otros hombres, sus fieles, sus seguidores, le pusieran el apellido a estos chicos que nacieron allí, algunos de los cuales fueron víctimas también ellos de abuso. Esto es una mega causa que se está juzgando en Mar del Plata, Richard, una causa que tiene que ver con eso que pasaba ahí en el sitio hotel de Mar del Plata y que tiene una gran cantidad de víctimas. Una historia poco conocida en los medios nacionales, Ricardo. Sí, poco conocida, y justamente por eso la vamos a tratar en Cámara de Crimen, porque es poco conocida pero muy grave. Estamos hablando de un tipo, de este Nicosia, Eduardo Agustín, encima se llamaba de Dios, el degenerado. Nicosia, que a los 74 años, hace pocos meses, por suerte se murió. Por suerte se murió. Lamentablemente, dentro de esa fortuna de haber eliminado de la tierra a este tipo, lamentablemente no se fue de aquí con una condena que le iba a caer porque era el líder de esta secta que estaba hablando recién Rolando Barrano. ¿Qué hacía esta secta? Esto no era una secta, no era nada, era una banda de atorrantes, empezando por Eduardo Agustín de Dios, para colmo, Nicosia, que insisto, murió en la cárcel a los 74 años, detenido por esta causa, pero que dejó un tendal de víctimas y un tendal de coautores, de cómplices, de secuaces de él, entre ellos su propia mujer. Están siendo juzgados ahora. Están siendo juzgados ahora. Que puntualicemos. Silvia Capocielo es la figura principal de este juicio, que es la esposa que está acusada de varios de los delitos que ya le imputaban a este líder espiritual, a este hombre que era maestro de yoga, pero en realidad se cree que manejaba esta banda que decía Ricardo. Estamos en vivo en Mar del Plata porque el frente del hotel que ustedes están viendo es donde lo detuvieron a Nicosia, donde detuvieron a su esposa, donde habrían ocurrido las violaciones, donde también habrían sido cómplices otros hombres que están siendo juzgados. Sinesio Coronado Apurero, el principal, el ladero, que estuvo con él también en Venezuela, donde esta secta estuvo operando. También un hombre que oficiaba como conserje de ese hotel que ustedes están viendo, un hombre que se llama Luis Fanesi, y después un psicólogo. Richard, esto está muy bueno para que lo hablemos con el fiscal del juicio que está allí en Mar del Plata. Vamos a hablarlo con él. ¿Por qué quiero destacar al psicólogo? Este hombre se llama Fernando Velázquez. Lo que creen los investigadores es que cuando daban charlas sobre el yoga, sobre meditación, el psicólogo iba mirando al público y buscaba a los más vulnerables. Como elegía a las víctimas para captarlo. ¿Quién detectaba? El psicólogo. Pero en resumidas cuentas, esta secta, que en realidad era una banda disfrazada con esas túnicas para aparentar una secta yogi, lo que hacía era lo siguiente: abusos sexuales contra menores, abusos sexuales en la propia familia. De hecho, este tipo, el líder, Eduardo Agustín de Dios Nicosia, tuvo incesto con su propia hija, y quien comenzó toda esta investigación fue la denuncia de su propia hija, que tuvo un hijo de su padre. ¿Se entiende? Con conocimiento de todos los demás. Esa es la acusación fiscal. Entonces, abuso sexual
tuvo 13 hijos, aproximadamente 13 hijos, entre 13 y 15 hijos, a los cuales no les daba su nombre, sino que los anotaba a nombre de otros, con lo cual ahí hay otro delito. El delito de abuso sexual, como ya le dije, incluso de su propia hija, y el delito de supresión o suposición de estado civil. ¿Qué significa? Le cambia el estado civil, o sea, este es hijo de tal y de cual. Bueno, en lugar de ser así, el tipo cambiaba la realidad, quién era el padre biológico, y ponía a cualquier otro, ponía a cualquier otra persona. Entonces, supresión y suposición, hacer incierto el estado civil de una persona, de quién, hijo de quién, etcétera, etcétera, es un delito del Código Penal, además de reducción a la servidumbre, además de falsificación ideológica de instrumento público, una serie de delitos. Todo esto está armado desde el año 1973. 1973, son 4 décadas. 4 décadas haciendo lo mismo. Ahora viene el tema. ¿Y cómo no lo vamos a dar en Cámara del Crimen? Pasó totalmente desapercibido, salvo para los medios de Mar del Plata. Para los medios de Mar del Plata, no, ellos lo cubrieron, etcétera, etcétera, pero a nivel nacional le estamos dando la entidad que merece y la difusión que espero que alcance en todo el país a este caso, que es una verdadera aberración. Richard, fíjate una cosa, recién en julio de 2018 entra la policía a ese hotel. Ahí está Analía Elefante en este momento. Nuestra compañera, sí, nuestra compañera. Corresponsal en Mar del Plata, que ya la estamos saludando. Analía, buenas tardes, ¿cómo te va? Porque está parada delante del hotel donde en julio de 2018 entró la policía a detener a los cabezas de esta secta. Nicosia estaba vivo en aquel momento y le encontraron armas, ¿verdad, Analía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolo, Ricardo. No le encontraron algunas armas, un arsenal había. No solo había un arsenal, sino que ellos, para que se den una idea, vivían en el cuarto piso. En el cuarto piso estaba Eduardo Agustín de Dios Nicosia junto a su mujer y junto a algunos de los líderes de esta secta. Ellos habitaban en el cuarto piso. Tercero, segundo y primero eran para el resto, que eran discípulos que en realidad eran personas totalmente esclavizadas, sometidas, que no solo trabajaban acá, sino que eran torturadas en este mismo hotel y en otras de las sedes. Bueno, en el cuarto piso, decíamos, no solo que encontraron un montón de armas, debajo de la cama de Eduardo Nicosia había 2 pistolas, es decir, él dormía con 2 pistolas ahí abajo justamente para amedrentar a los discípulos, a las personas sometidas que vivían en este hotel. O sea, y debajo Analía, de la cama de su esposa, que predicaba una la escopeta. Paz, pero tenía armas, las estamos viendo en pantalla, las armas, Pero ahora estamos viendo a Nicosia y el torrante. hotel. Seguí con estos detalles porque son apasionantes. Estamos viendo las armas y el hotel en este momento, Analía. Él dormía con armas abajo de la cama y su mujer también, su esposa también, tenía armamento. Y su esposa tenía una escopeta. Abajo de la cama de la esposa lo que encontraron fue una escopeta. Todo esto estaba en el cuarto piso de este hotel, que le voy a pedir al camarógrafo que me acompañe un poco. Esto es diagonal Alberdi al 2500, pero para que se den una idea, porque por ahí uno piensa, Sí. bueno, estas historias suceden, qué sé yo, en un descampado. Estamos en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. Lo que Se vemos ve. allá es el muelle de los pescadores. Mira, Y esto es pleno centro. Cruzamos la plaza y nos encontramos con la municipalidad a 300 metros de donde estamos nosotros parados en este momento. Y acá es donde sucedió todo. Pero hay otro dato también, porque decían, esta secta estaba desde 1970 operando no solo en Mar del Plata, en Venezuela, en Moreno también tenían algunas sedes. Y muy cerquita de acá también, en pleno centro, Sí. esto hasta más o menos fines de la década del 70, estaba la Manzana 115 en ese momento y ahí funcionaba también otro hotel que ellos habían empezado a administrar. ¿Y cómo lo empezaron a administrar? Bueno, lo había dado como donación otra de las discípulas. Y Rolo, vos decías, había un psicólogo Claro. que era el que se encargaba de cooptar a gente, la Sí. gente vulnerable. En algunos casos, gente con pocos recursos y en otros gente vulnerable socioafectivamente que les prometían trascendencia espiritual. Entonces ellos se sumaban a esta secta, a este movimiento de yoga y donaban sus bienes. Entregaban Esta mujer todo, había Analía, donado o sea, Claro, claro. Vos llegabas por el Entregaban yoga exactamente todo. y te sacaban Entregaban todo, porque exactamente todo. ese hotel que nos estás mostrando vos, que es impactante la imagen que nos diste, está ahí nomás del Sí. muelle de pescadores, hemos pasado todos por ahí en algún momento, por supuesto en otras circunstancias. Ese hotel era de la secta, o sea, los dueños son la secta. ¿Quién lo maneja en este momento? ¿Cómo está? ¿Está abierto? ¿Uno puede ir a alojarse o sigue estando cerrado? ¿De qué estamos hablando cuando Bueno, vemos acá hay esta otro fachada? dato.
Acá hay otro dato. Este hotel está clausurado como hotel. Ahora adentro viven cerca de 10 personas, muchas de ellas víctimas, incluso un hijo de Eduardo de Dios Nicosia. El hijo es de la hija. Se sienten víctimas. Escúchame, el hijo es de la hija. Analía, ¿me escuchás? Bueno, exactamente. Sí, Ricardo, ahí te estoy escuchando. Sí. Le voy a pedir al fiscal que nos acompañe un poquito, así cruzamos. Exactamente, bueno, está clausurado como hotel, pero acá sí, en principio se quedaron viviendo acá algunas de las víctimas justamente porque no tenían otro lugar a donde ir. Imaginen que los hijos que tuvo Eduardo Agustín de Dios Nicosia estaban sometidos de tal manera que no iban a la escuela, que estaban totalmente encerrados constantemente acá adentro, no conocían el mundo exterior, eran vigilados por cámaras de seguridad. Es decir, si vos les decías, bueno, listo, te tenés que ir de acá porque metimos preso a tu padre o a tu victimario, no tenían a dónde ir. No tenían a dónde ir. No tenían a dónde ir. Y siguen viviendo acá. Dependían de este hombre, dependían de la secta, dependían de Nicosia mientras estuvo vivo, y después dependían de Silvia Cristina Camposielo, que era la mujer, después dependían de Sinesio de Jesús Conrado Acusero, que es un reverendo procesado. Encima, miren, el líder de la secta, el que armó todo esto, que se murió, lo cual no significa, a ver, que no se pueda defender. No se va a defender porque está muerto. Pero en realidad las pruebas son tan abrumadoras que para la reconstrucción histórica de este hecho no hace falta ni que se defienda. Pero el otro, su ladero, Sinesio, se llamaba de Jesús, uno de Dios y el otro de Jesús. Eran dos degenerados. Conrado Acusero sí está siendo juzgado ahora, junto con la mujer, con Camposielo, junto con Fanesi y junto con este psicólogo. Todos estos forman una secta que ahora vamos a hablar con el fiscal de que lleva el juicio adelante en instantes, pero quería decir antes de presentarlo, Analía, que esta secta en Venezuela, porque tuvo tentáculos en 40 años en diferentes países, en Venezuela mató y descuartizó a una mujer que era una de sus acólitas a la cual, mejor dicho, estafó. Esta secta la estafó, la mató y la descuartizó. Ahora, justamente, Nicosia, Camposielo, Conrado Acusero, Fanesi y Velázquez zafaron de esa situación. Y hubo uno que quedó pegado allá. Pero quiero decir, tiene de todo, estos tipos tenían de todo, tenían de todo significa que no tenían ningún límite. Ahora, si queremos hablar, Rolo, del tema judicial, vamos. Fíjate esto, quería que Analía nos muestre esto porque acabas de dar, Analía, un dato impactante, que es que hay víctimas que siguen viviendo en ese lugar donde vos estás parada, eso que nos estás mostrando. ¿Qué se ve hacia adentro? ¿Qué hay en ese hotel? ¿Es una puerta cerrada, bloqueada? ¿Uno puede entrar? ¿Es como una casa? Si nos mostrás un poco, completamos un poco la escena de dónde estás parada y de qué estamos hablando. Le vamos a mostrar a la gente que está mirando lo que se ve en este momento. Sí. Acá muy poco, se ve prácticamente todo tapiado. Es lógicamente el ingreso a un hotel, pero fíjense que está todo como para que nadie ni siquiera pueda asomarse. Está tapado con cortinas. ¿Qué es lo que está sucediendo acá con la gente que vive acá adentro? Ellos quieren volver a trabajar, a poner en funcionamiento este hotel. Entonces, ahí nos va a explicar un poco más el fiscal. Lo que ellos están pidiendo es que este lugar sea puesto como un lugar de resguardo para víctimas. Para víctimas de cualquier delito, digamos. La gente que está... no solo de esta causa, de otras situaciones delictivas, decís, Analía. Exactamente, exactamente. Eso es lo que está pidiendo la Fiscalía y lo que están pidiendo. Quieren decomisar este hotel que está todavía a nombre de la cooperativa que tenía Eduardo de Dios Nicosia. Eso es lo que están queriendo ellos, pero acá quieren volver a poner en funcionamiento este hotel y poner a hacerlo trabajar. ¿Y por qué es importante? Porque hay víctimas que no se sienten víctimas. Claro. Hay gente que ha sido torturada, hay gente que ha sido totalmente sometida. Se habla, y ahora también nos va a contar el fiscal, porque comenzó el juicio, decían hace poquitos días acá en la ciudad de Mar del Plata, hay víctimas que han contado cosas atroces, horas colgando de sogas, torturas con picanas eléctricas. Ahí adentro, 6 meses de silencio. Los ponían, todo en ese lugar donde vos estás parada. Algunas cosas sucedían acá.
Claro. Algunas cosas sucedían acá y lo... otras cosas sucedían en otra sede. Ana, te lo remarcamos porque la verdad que es la primera vez que se ve en un medio nacional de esta manera, como vos nos estás mostrando, el interior de ese hotel. Ya el lobby del hotel nos da la pauta de lo que pudo haber ocurrido ahí adentro. Las historias que vos estás contando, que por supuesto hielan la sangre, gente torturada, colgada de sogas, picaneada, ahí a donde vos estás ocurrían. Y estás ahora con el fiscal, con Carlos Fioriti, ¿verdad? Que es el que está llevando adelante el juicio. Quizás él nos puede contar aún más. Vamos a presentarlo, por favor. Analía. Está Carlos Fioriti justamente acá con nosotros. Algunas de las cosas, Rolo, sucedían acá y otras sucedían en Moreno. Es así, ¿no es cierto? Así no decimos, acá sucedieron cosas atroces. Pero no todo pasaba acá, pasaba en varias sedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, sí. En realidad, yo recién estaba escuchando la introducción al tema. Y la organización operó desde el año 70, como bien decían, desde Buenos Aires y también en Mar del Plata. Hubo ahí un intervalo en el 78, pero para esa fecha ya tenemos el primer abuso sexual. Tengan presente que justamente, bien marcaban también, Velázquez, uno de los imputados que está siendo juzgado en este proceso que tramita en el Tribunal Laboral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, era el psicólogo de esta organización. Y una de sus funciones era captar a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, ya sea por su escasa edad o porque tenían problemas de tipo de contención emocional o en algunos casos también problemas económicos. Y era el encargado de informarle a Nicosia estas circunstancias para Nicosia después tener una entrevista personal con quien después llegarían a ser sus discípulos y a partir de ese momento comenzaba el proceso de explotación. Eso como primera medida. Así que Velázquez acá reviste un papel protagónico, ¿no? Doctor, que también está acusado de un abuso sexual en el año 80. Le quería preguntar, buenas tardes, ¿cómo le va? Le quería preguntar justamente por los abusos sexuales, porque se ha hablado mucho en esta investigación de Eduardo Nicosia, pero Eduardo Nicosia está muerto. Por supuesto, no se puede juzgar a otro por el abuso que cometió una persona, pero usted entre los imputados también tiene sospechados de cometer abusos, incluso la propia esposa de Nicosia, Silvia Caposielo. Exactamente, ella tiene una participación necesaria en 3 de los abusos que nosotros estamos acusando. En realidad el autor era Nicosia, pero como bien dice, fue sobreseído por fallecimiento en enero de este año. Y la participación de su madre fue protagónica porque, como han relatado algunas de las víctimas, fíjense que era la propia madre quien llevaba a sus hijos y les decía que para estar con su papá había que hacer lo que él les dijera. Y cuando salían, después de ser víctimas de ese abuso sexual, el consejo era: las mejores personas para papá son las que nada dicen con respecto a lo que sucedió ahí adentro. A eso es a lo que hay que aspirar. Que esto es casi hijos, textual, doctor, ¿no? Porque usted son está declaraciones... Lo que pasaba con los hijos del líder de la secta y de su esposa. La mujer le entregaba a su marido a los hijos para que él abusara de ellos. ¿Esto es lo que se está investigando en el juicio? Esto es lo que se está investigando y esto es lo que se va a acreditar durante el debate, que comenzó aproximadamente hace un mes. Pero recordemos que Nicosia tuvo 15 hijos. 13 hijos los tuvo con distintas mujeres. Con Silvia Caposielo, que está imputada como partícipe, como decíamos, necesaria de este delito, además de otros que se le endilgan, como el de trata de personas, resistencia a la autoridad y acopio de armas. Tuvo un papel, como decíamos, fundamental acá y bueno... Decía que con Caposielo tuvo alguno de los hijos... Lo interrumpo porque... Tuvo 6 hijos con ella. ¿Y el resto cómo surgieron? Mire, acá hubo una pericia que se hizo de ADN en las distintas víctimas que determinaron el 100%, a través del cuerpo médico forense de la Corte Suprema, que determinaron la paternidad de Nicosia. Ajá. Decía que tuvo 15 hijos, 13 con distintas mujeres y 2 hijos con sus propias hijas. Este es el delito de abuso sexual con acceso carnal, con el cual Nicosia tuvo 2 hijas, decíamos. Dígame una cosa, doctor, Canaletti le habla. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Bien, mire, todo esto, obviamente, estamos hablando de una organización con un líder que tuvo mucha colaboración necesaria. En alguno de, no sé si habrá coautoría, pero le quería preguntar, porque el papel de la mujer quedó claro con lo que usted acaba de decir, Silvia Cristina Caposielo. Le quería preguntar específicamente por un compañero de vida de este degenerado muerto, por suerte, de Eduardo Agustín de Dios Nicosia. Un compañero de vida
que es Sinesio de Jesús Corrado Acusero, que se negó a declarar, si yo mal no tengo la información. ¿Me puede hablar un poco de este Acusero, por favor? Bueno, fíjese, él también está sindicado e imputado por, entre otros delitos, el de trata de personas, también el de hacer incierto y alterar la identidad de menores de 10 años en 15 hechos. Este Acurero en realidad es venezolano y fíjese que también participaba en los traslados, porque en el proceso de trata, fíjese que hay distintas acciones típicas. Está la captación, el acogimiento y el traslado. Coronado Acurero participaba de esos traslados. De hecho, fue el que acompañó en el año 2011 desde Venezuela a la Argentina a una de las víctimas, que finalmente terminó trabajando acá. Así que su rol es protagónico también, porque era mano derecha de Nicosia. Desde el año 1980 por lo menos. 1985 hay un registro, la secta, porque esta es una secta criminal, ¿no? Decimos una secta criminal porque obviamente tenía una estructura que se usaba para cometer delitos. Era una comunidad cerrada en ese sentido, pero para cometer delitos. Porque si vamos a lo que es la definición de la Real Academia Española, nos habla de que por secta se entiende una doctrina ideológica o religiosa que se aparta de lo que uno considera ortodoxo, ¿verdad? Pero esta era una secta criminal. Acá parece más una banda, ¿no, sí, doctor? Que una cuestión religiosa lo que une a todas estas personas. Claro. Yo le quería preguntar por las torturas, porque totalmente. Analía nos decía que hubo torturas, que se están investigando, que hay testimonios en el juicio de gente que dice haber sido torturada ahí en el hotel frente al cual usted está parado y en otros lugares. ¿Qué han contado las víctimas? ¿Qué ha leído usted y qué ha escuchado de las víctimas? ¿Qué les hacían? Y lo que escuchamos son cosas tremendas. La verdad que los horrores son impresionantes porque las víctimas relatan que desde los 2 años las torturas, la verdad que cuesta reproducirlas y cuesta creerlas para el que no está dentro de la causa. Lo cierto es que ellas mismas han narrado cómo eran esas torturas a partir de los 2 años, que iban desde ahogamientos en inodoros, ahogamientos en agua, picana eléctrica en genitales, quemaduras con cigarrillos, quemaduras con encendedores. Castigos de silencio, por ejemplo, relata una víctima por no haber pedido permiso para ir al baño de hasta 6 meses, encerrada en una habitación con un vaso de agua y una manzana. Usted imagínese que además Nicosia tenía un poder de persuasión tremendo, porque obviamente una de las características de este líder era el carisma que generaba en sus discípulos, y entonces él decía que les leía la mente a las víctimas. A partir de eso se las obligaba a escribir lo que sentían. Entonces fue muy difícil para algunas de ellas tratar de salir de esa situación de víctimas. De hecho hay algunos que, como bien marcaban antes, no han podido salir de ese rol. Pero bueno, es el mismo programa de rescate el que ha informado estas circunstancias. Y ahora estoy recordando lo que ha dicho una psicóloga en otra causa, también donde se investigaba una secta, que los sometimientos pueden ser mucho más eficaces que tener una persona encerrada bajo candado, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que manipulaba y digitaba absolutamente todo lo que hacían sus discípulos. Doctor, es una causa vieja que no es tampoco de Argentina, es de Venezuela, pero allí la secta se dice en medios venezolanos que estuvo involucrado, o sea, estas mismas personas estuvieron involucradas, aunque luego pudieron liberarse de la acusación, que tiene que ver con la muerte de una de las acólitas, de una de las seguidoras, Zoraida Josefina Fernández, a quienes en 1980 mató un tal Juan Nanes, mató allí en Venezuela y la descuartizó. En esa oportunidad, los ahora juzgados y el muerto y Nicosia estuvieron involucrados, pero, le insisto, zafaron. ¿Se tiene conocimiento de ese hecho? ¿Se incorporó tanto como por antecedentes de la secta que venía actuando desde hacía mucho tiempo? ¿Tiene alguna relevancia? En fin, por lo menos para la reconstrucción histórica de lo que significa el derrotero de este grupo, ¿no? Perfecto. Mire, en principio lo que le cuento es que el objeto procesal de esta causa está circunscripto a los hechos sucedidos acá en Argentina por una cuestión de competencia. Sí. Pero sí es relevante lo que usted marca porque, en definitiva, hay quienes sostienen que en el año 80 en Nicosia, en Venezuela, es detenido por este asesinato.
Y finalmente hay un discípulo de la congregación allá en Venezuela que se adjudicó este homicidio y Nicosia es liberado. A partir de ese momento, Nicosia y su familia vuelven a la Argentina porque una constante dentro de esta organización eran los viajes, ¿no? Claro. La idea de ellos y la filosofía era cortar los vínculos con el exterior. De hecho, una de las premisas cuando uno ingresaba a esta congregación era la renuncia a su vida pasada, despojándose de todo tipo de contactos con la familia, con los amigos y también de los bienes, porque esa era otra de las exigencias que narran las víctimas, Ahí donde había que aportar bienes, ya sea dinero o inmuebles. Quería ¿no? entrar Pero ahí, volviendo doctor, de Venezuela... Quería entrar en el Sí. tema de los bienes porque también conecta esta historia con la de Venezuela, porque se cree que aquella mujer en Venezuela la mataron cuando terminaron de despojarla de sus bienes. Mi pregunta apuntaba a cómo se mantenía esta secta, porque usted está parado delante del hotel, que es un hotel importante de Mar del Plata, ubicado en una buena zona, un inmueble que debe costar sus buenos miles de dólares, tienen otras propiedades, obviamente vivía sin trabajar, salvo que usted me desmiente y me diga, no, Nicosia tenía un empleo aparte. ¿Cómo se sostenía toda esta estructura? ¿Cómo se mantenía Nicosia viajando de un lado para otro? ¿Cómo pagaba esa forma de vivir? Mire, bien lo dice usted, hay un informe de AFIP que da cuenta que ni Nicosia ni ninguno de los consortes de causa tenían actividad lícita registrada. Primer punto. En segundo término, hay testimonios de las víctimas que dicen que, por ejemplo, han sacado viajes en primera para viajar a Venezuela a través de los discípulos. Ese dinero nunca se les devolvió. Pero como yo le decía antes, también hay bienes que ingresaron al patrimonio, no ya de la congregación, no de la asociación civil. Anteriormente era una asociación civil que estaba registrada en el Registro Nacional de Cultos, este instituto de yoga de esta gente. Pero sí, efectivamente, el dinero que juntaban los líderes de esta organización provenía del trabajo esclavo que desarrollaban todos los integrantes de este hotel, donde estamos ahora parados. Doctor, lo interrumpo un segundo, porque no lo escuché sí. bien. Usted dijo que este grupo estaba registrado o no registrado en el registro, valga la redundancia, de cultos. Sí, estaba registrado. ¿Estaba registrado? En el Registro Nacional de Cultos. Sí, estaba registrado. Bueno, hay una inscripción que la hace en el año 81, si mal no recuerdo, Velázquez, precisamente. Estaba como secretario general. Sí, dígame. Sí. Estaba registrado, hizo la presentación Velázquez como secretario general de la Asociación Civil. Sí. Así que fíjese que Velázquez desde temprana época ya estaba vinculado a esta organización. Claro. Y respecto a lo que me preguntaban antes también de las torturas, cuando Nicosia es declarado, por lo menos sale libre desde Venezuela y culpan a uno de sus discípulos por este homicidio, ellos adquieren una propiedad en Francisco Álvarez. Moreno, Allí acá en las el conurbano, torturas y claro. los abusos sexuales, sí, tal cual, el partido de Moreno. Allí las torturas y los abusos sexuales, bueno, se incrementaron de manera tremenda y esto es lo que vamos a probar durante el debate. Además, bueno, hay cámaras GESEL que ya dan cuenta de esta situación. Claro. ¿Y cuántas víctimas hay, doctor, de toda esta organización? Imagino, hay una cantidad de episodios y de víctimas que usted habrá individualizado, que están siendo parte de este juicio, alguna como querellante, otras mencionadas como víctimas. Pero usted ¿tiene alguna estimación a partir de su investigación, del trabajo que ha hecho la Justicia Federal de Mar del Plata, de cuántas víctimas pudieron haber pasado por las manos, por las garras de Nicosia, de su esposa, de este psicólogo Velázquez, del conserje del hotel, de este otro cómplice extranjero que tenían? ¿Cuánta gente cayó en manos de esta gente? Bueno, lo que es materia de acusación, el delito de trata de personas es en perjuicio de 32 víctimas. ¿Sí? Los abusos sexuales que 32. nosotros vamos a poder acreditar va justamente también en detrimento de 3 de las víctimas, son 3 casos, y en principio esa es la acusación. No descartamos, ni no se descarta que haya más víctimas, pero bueno, hay que tener en cuenta también, primero hay que valorar y hay que felicitar el testimonio de las víctimas, Claro. la valentía que hay que tener para venir y reproducir lo que han pasado en sus vidas, ¿no? Como primera medida. Y después también habrá que ver el transcurso del proceso, porque acá hay un informe de la Dirección de Orientación de Asistencia a la Víctima, que depende de la Procuración General de la Nación, que informa que hay muchas de esas víctimas que no están en condiciones de declarar por el proceso tormentoso y psicológico al cual hoy día continúan ligadas. Doctor, finalmente, por lo menos desde mi parte, las personas que están en ese hotel, ¿van a permanecer, van a seguir en ese hotel? ¿Se va a adoptar
alguna medida con respecto a ellas, por un lado. Y la última de verdad es si tiene pensado ya qué pena va a pedir. Bueno, en principio este hotel está decomisado preventivamente. Informamos que el decomiso es la pérdida del bien a través de una sentencia judicial. Sí. Nosotros vamos a solicitar el decomiso definitivo, teniendo en cuenta que este hotel fue donde, bueno, las víctimas han sido, para la redundancia, víctimas de distintos delitos, y eso va a ser materia que va a resolver la sentencia. Suponemos, y así lo vamos a solicitar, el hotel va a quedar en manos de algún programa para la asistencia de las víctimas. Bien. Y respecto a las penas, tengamos presente que son varios los delitos son independientes, es decir, que concurren de manera real. Aún no hicimos ese análisis, pero ya le adelanto que las penas van a ser muy altas, teniendo en cuenta que la expectativa de pena, por ejemplo, para el abuso sexual con acceso carnal agravado es hasta 20 años. El delito de trata de personas también tiene un máximo de 15 años. El acopio de arma 6, el delito de hacer incierto y adulterar la identidad de los menores en concurso ideal con el de falsificación de instrumento público hasta 8 años, con lo cual si usted suma los máximos de cada uno de esos delitos, bueno, fíjese que la pena va a ser bastante elevada, pero eso aún no está resuelto y va a ser materia de alegato. Doctor, un último tema de mi parte que queda un poco abierto y le pregunto si va a tener algún cierre. Usted nos dijo que hay 15 hijos de este hombre que fueron anotados con distintas identidades, que le pedían a otros hombres que le pusieran su apellido. ¿Se espera que haya una restitución de las identidades verdaderas? ¿Se van a cambiar las identidades de estas personas? Y a aquellos a los que le sacaron bienes, ¿hay forma de devolvérselo, de devolverle algo del dinero que esta organización les ha ido sacando en tantos años? Mire, con respecto a la primera pregunta, ahí está presente en el juicio la defensora de víctimas, así que no quisiera entorpecer su labor, por un lado. Bien. Pero sí, es una acción que tendrá que tramitar por cuerda y el tribunal, en función del requerimiento, no está solicitado por el Ministerio Público en principio. Así que yo creo que esa es una pregunta que tal vez podrá responder mejor la doctora Jauregui Berri. Bien. Y respecto a la otra pregunta que me decía. Sí, si le pueden restituir bienes a aquellas personas que fueron esclavizadas y que perdieron todo. Bueno. Nosotros vamos a solicitar el decomiso de todos los bienes, conforme lo dispone el artículo 23 del Código Penal, que hayan tenido o guarden relación con el delito, con los delitos. Respecto a los bienes que hayan sido despojados de alguna de esas víctimas, bueno, eso es una acción individual que también habrá que ver si formalizan o no la acción civil una vez que tengan la sentencia. Bien, doctor, le agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen. Hemos hablado con el fiscal del juicio que se lleva adelante contra este grupo criminal que tenía la fachada de una secta yogi. Le agradecemos mucho, vamos a estar